¿Qué harías si después de décadas descubrieras que el amor de tu vida nunca te traicionó? Que todo fue una mentira cruel orquestada por quienes debían protegerte. Santiago, un millonario de 64 años, camina por los pasillos de un asilo en Puebla sin imaginar que está a punto de encontrar a la mujer que marcó su juventud, aquella que desapareció sin explicación cuando eran jóvenes. Una historia sobre el amor verdadero y la justicia divina. El sol de Puebla caía sobre la plaza principal como una bendición dorada aquella tarde de 1980. Santiago caminaba con paso cansado después de una jornada completa trabajando en la construcción, con las manos ásperas y la ropa cubierta de polvo, pero con el alma llena de esperanza. A sus 19 años, era un joven de mirada sincera y corazón noble, que soñaba con un futuro mejor mientras ayudaba a su madre viuda a sostener el hogar. No tenía más que su honestidad y su deseo de superarse, pero eso bastaba para levantarse cada mañana con dignidad. Ese día, sin saberlo, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras cruzaba la plaza buscando una sombra donde descansar, escuchó una risa cristalina que lo detuvo en seco. Volteó hacia el sonido y la vio. Una joven de 18 años, cabello oscuro recogido con sencillez, vestida con un traje color crema que contrastaba con la humildad de todo lo que lo rodeaba. Sus ojos cafés brillaban con una luz especial mientras conversaba con una amiga cerca de la fuente. Santiago sintió que el aire se le escapaba del pecho. Nunca había visto a alguien tan hermosa, tan llena de vida. Sin pensarlo demasiado, se acercó con timidez, quitándose el sombrero de paja en señal de respeto. «Disculpe, señorita», murmuró con voz suave. «¿Podría decirme la hora?» Ella lo observó con curiosidad, y en lugar de responder con frialdad como esperaba, le sonrió con calidez y le dijo: «Son las 5 de la tarde. ¿Vienes del trabajo?» Esa pregunta simple, sin juicio ni desprecio, tocó algo profundo en el alma de Santiago. Desde ese primer instante, algo invisible pero poderoso se tejió entre ellos. Nayeli, hija de una familia adinerada y conservadora de Puebla, no debería haber notado a un muchacho como Santiago, pero había algo en su mirada que la cautivó de inmediato. No era la arrogancia de los hombres ricos que conocía, ni la falsedad de quienes buscaban su apellido. En los ojos de Santiago había pureza, verdad y una ternura que la desarmó por completo. Comenzaron a hablar sin darse cuenta de que el tiempo pasaba, y cuando su amiga la llamó para irse, Nayeli sintió una extraña tristeza por tener que despedirse. «¿Vendrás mañana a la plaza?», preguntó ella con una sonrisa tímida. Santiago asintió sin poder contener su alegría. «Aquí estaré», prometió con voz firme, y cumplió. Al día siguiente, y al otro, y al otro. Durante semanas se encontraron en aquel mismo lugar, bajo la sombra del kiosco, compartiendo sueños y confidencias que jamás habían revelado a nadie más. Ella le contó sobre su deseo de ser maestra, de ayudar a los niños más pobres a aprender a leer. Él le habló de su sueño de construir casas dignas para las familias humildes de Puebla. Cada palabra que intercambiaban era un ladrillo más en el puente que unía sus mundos tan diferentes. Y sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, ambos sabían que estaban enamorándose profundamente. Los encuentros secretos se volvieron el centro de sus vidas. Santiago trabajaba con más empeño que nunca, no solo por necesidad, sino porque cada peso que ganaba lo acercaba un poco más a sentirse digno de ella. Ahorraba cada centavo soñando con el día en que pudiera ofrecerle algo más que promesas. Nayeli, por su parte, vivía cada tarde con una emoción que jamás había experimentado. Mentía a sus padres diciéndoles que iba a misa o a visitar a una prima, cuando en realidad corría a la plaza para ver a Santiago. Una tarde lluviosa de junio, cuando el cielo se abrió en tormenta y todos corrieron a refugiarse, ellos permanecieron bajo el portal de la iglesia, empapados y riendo como niños. «No me importa mojarme si estoy contigo», dijo él mirándola con intensidad. Ella sintió que el corazón se le desbordaba. «Santiago», susurró bajando la mirada, «mi familia nunca va a aceptar esto,
Ellos esperan que me case con alguien de nuestra clase, alguien con dinero y apellido. Él tomó sus manos con delicadeza y respondió con voz segura. No me importa lo que digan. Voy a trabajar día y noche hasta poder darte la vida que mereces. Te lo prometo, Nayeli. Esas palabras simples, dichas con tanta convicción, sellaron un pacto entre ellos, pero ninguno imaginaba que el mundo conspiraría para romperlos. Los meses pasaron y su amor creció como una planta que nadie podía detener. Se veían a escondidas, se escribían cartas llenas de poesía y promesas, soñaban con un futuro juntos aunque todo el mundo les dijera que era imposible. Santiago comenzó a tomar trabajos extras, aceptando tareas en los fines de semana para juntar dinero. Nayeli, por su parte, comenzó a prepararse emocionalmente para enfrentar a su familia. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar por lo que sentía. Una noche, bajo las estrellas de agosto, mientras caminaban por las afueras de la ciudad, Santiago se detuvo y la miró con ternura infinita. Nayeli, quiero que sepas que eres la mujer de mi vida. No tengo mucho que ofrecerte ahora, pero te prometo que voy a construir un hogar donde serás feliz. Espérame, por favor. Dame tiempo para crecer, para ser el hombre que mereces. Ella sintió las lágrimas caer por sus mejillas mientras asentía. No necesito riquezas, Santiago. Solo necesito tu amor y tu honestidad. Eso es más valioso que todo el oro del mundo. Se abrazaron bajo el cielo estrellado, sintiendo que nada ni nadie podría separarlos. Pero el destino, cruel y caprichoso, ya estaba tejiendo la trama que destruiría su felicidad, y la tormenta estaba a punto de desatarse sobre sus vidas inocentes. El error fatal llegó una tarde de septiembre, cuando Nayeli, emocionada y segura de su amor, decidió hablar con su madre. Pensó que si le explicaba con calma, si le mostraba la bondad y el carácter noble de Santiago, tal vez podría ablandar su corazón. Se equivocó terriblemente. Cuando pronunció el nombre de Santiago y confesó que llevaban meses viéndose en secreto, el rostro de su madre se transformó en una máscara de horror y furia. «Estás loca, Nayeli. Un albañil, un muchacho sin nombre, sin futuro, sin nada». Las palabras cayeron como cuchillos sobre el corazón de la joven. «Pero mamá, él es bueno, es trabajador, me ama de verdad», suplicó con lágrimas en los ojos. Su madre levantó la mano exigiendo silencio. «Esto se termina hoy mismo. Tu padre no puede enterarse de esta vergüenza. Voy a arreglar esto antes de que arruines tu vida y el nombre de esta familia». Nayeli sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. Corrió a su habitación llorando, sin saber que su madre ya estaba planeando algo mucho peor que una simple prohibición. Esa noche, mientras Nayeli dormía agotada por el llanto, sus padres se reunieron en el estudio con rostros sombríos. «Hay que sacarla de México», sentenció el padre con voz fría. «Y hay que asegurarnos de que ese muchacho nunca más se acerque a ella». La madre asintió con determinación. Y así comenzó la conspiración más cruel que dos padres pudieran tejer contra su propia hija. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa para Nayeli. Sus padres actuaban con una calma aterradora, casi amable, que la desconcertaba por completo. Le dijeron que lo habían pensado mejor, que querían conocer a Santiago, que tal vez habían sido muy duros con ella. Nayeli, inocente y esperanzada, creyó que el amor había tocado sus corazones. No podía imaginar la red de mentiras que se tejía a su alrededor. Mientras tanto, Santiago seguía acudiendo puntual a la plaza cada tarde, esperando ver aparecer a Nayeli entre la multitud. Pero ella no llegaba. Al principio pensó que tal vez estaba enferma o que sus padres la habían castigado. Después de una semana sin verla, la preocupación se convirtió en angustia. Fue a su casa, pero los empleados le cerraron la puerta en la cara sin darle explicaciones. Intentó dejarle una carta, pero nunca obtuvo respuesta. El mundo de Santiago comenzó a oscurecerse con cada día que pasaba sin noticias de ella. No entendía qué había ocurrido, qué error había cometido para merecer ese silencio abrupto y doloroso. Una tarde, desesperado, se acercó a una prima de Nayeli que conocía su relación. La muchacha lo miró con lástima antes de susurrar. «Santiago, ella se fue.
La familia la mandó lejos. Dicen que ya no quiere saber nada de ti. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el pecho, robándole el aire y la esperanza. Pero la verdad era mucho más retorcida de lo que Santiago podía imaginar. Los padres de Nayeli habían contratado a alguien para escribir cartas falsas con la letra de Santiago. Cartas llenas de frialdad y crueldad que nunca salieron de su corazón. En esas cartas inventadas, Santiago decía que todo había sido un juego, que solo se había acercado a ella por curiosidad, que una muchacha rica jamás podría ser feliz con alguien de su clase. Las cartas llegaban a manos de Nayeli con un sello y una dirección falsos, perfectamente elaborados para destruir cualquier duda. Cuando la joven leyó la primera, sintió que el mundo se derrumbaba. No puedo seguir con esta mentira, Nayeli. Eres de un mundo diferente al mío, y yo no tengo nada que ofrecerte. Fue lindo mientras duró, pero cada uno debe seguir su camino. Las palabras la atravesaron como espinas envenenadas. Lloró durante días sin consuelo, sin querer comer ni hablar con nadie. Sus padres observaban su dolor con una mezcla de satisfacción y culpa cuidadosamente escondida. «Es mejor así, hija», decía su madre acariciándole el cabello. «Ese muchacho no te convenía. Con el tiempo lo entenderás». Pero Nayeli no entendía nada. Solo sentía un vacío inmenso donde antes había estado el amor más puro de su vida. Y mientras ella se ahogaba en lágrimas, Santiago caminaba por las calles de Puebla como un alma en pena. La fase final del plan llegó 2 meses después. Una mañana, el padre de Nayeli entró a su habitación con expresión seria. «Hija, tengo noticias. Un socio mío en Estados Unidos está buscando esposa. Es un hombre respetable, viudo, con un buen negocio. He arreglado que te conozca. Vamos a viajar a Los Ángeles la próxima semana». Nayeli levantó la mirada con ojos apagados. Ya no tenía fuerzas para luchar. Santiago la había traicionado. Su corazón estaba roto en 1000 pedazos y la vida le parecía vacía y sin sentido. «Haz lo que quieras, papá», murmuró con voz hueca. «Ya nada me importa». Su padre sintió una punzada de culpa al ver a su hija tan destruida, pero la enterró rápidamente bajo la justificación de que estaba protegiendo su futuro. Los preparativos del viaje comenzaron de inmediato. Nayeli fue llevada a comprar ropa nueva, a arreglarse el cabello, a prepararse para conocer al hombre que sus padres habían elegido para ella. Todo sucedía como en una nebulosa, como si ella fuera apenas una espectadora de su propia vida. La noche antes de partir, se asomó a la ventana mirando hacia la dirección de la plaza, donde tantas veces había sido feliz con Santiago. «¿Por qué me hiciste esto?», susurró al viento con lágrimas cayendo silenciosas. «¿Por qué me hiciste creer que me amabas?». No obtuvo respuesta, solo el silencio frío de una noche sin estrellas. Mientras tanto, Santiago había caído en una depresión profunda que preocupaba a su madre. Dejó de comer bien, trabajaba como autómata y pasaba las noches en vela tratando de entender qué había salido mal. Buscó respuestas por todas partes, preguntó a conocidos, intentó averiguar el paradero de Nayeli, pero todas las puertas se cerraban frente a él. La familia de ella había sido muy cuidadosa en borrar cualquier rastro. Una tarde, un amigo que trabajaba en la casa de los padres de Nayeli lo llevó aparte. «Hermano, escuché algo. Dicen que la muchacha se va para Estados Unidos, que la van a casar allá con un gringo rico. Ya no hay nada que hacer». Santiago sintió que algo se rompía definitivamente dentro de él. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que Nayeli, su Nayeli, la mujer que le había prometido esperarlo, que le había jurado amor eterno, lo hubiera olvidado tan rápido y aceptara casarse con otro? La humillación y el dolor se mezclaron en un cóctel amargo que lo envenenó por dentro. «Entonces todo era mentira», murmuró con voz rota. «Ella solo jugaba conmigo. Para ella yo era solo una diversión, algo diferente antes de regresar a su mundo de ricos». Su amigo intentó consolarlo, pero Santiago ya no escuchaba. Esa noche, mientras caminaba solo por la plaza desierta donde tantas veces habían soñado juntos, juró que nunca más volvería a confiar en el amor, y sin saberlo, ambos se convertían en víctimas de la misma mentira cruel que los separaba para siempre. El día de la partida llegó gris y lluvioso.
Nayeli subió al automóvil que la llevaría al aeropuerto, con el alma destrozada y los ojos secos de tanto llorar. Miró por última vez su ciudad, las calles donde había caminado con Santiago, la plaza donde había descubierto lo que era el amor verdadero. Dentro de su bolso llevaba una pequeña fotografía de él que había logrado tomar a escondidas, la única prueba física de que aquello había sido real. Durante el vuelo a Los Ángeles, mantuvo la mirada fija en las nubes, preguntándose cómo era posible que la vida cambiara tan rápido y tan cruelmente. Su madre, sentada a su lado, la observaba con una mezcla de alivio y remordimiento que nunca confesaría. «Todo va a estar bien, hija. Ya verás que este hombre te dará una buena vida». Nayeli no respondió. ¿Qué era una buena vida sin amor? ¿Qué valor tenía la comodidad sin felicidad? Al llegar a Los Ángeles, fue presentada a Héctor, un empresario viudo de 48 años, con 2 hijos adultos que la miraron con frialdad desde el primer momento. Era un hombre serio, formal, exitoso en los negocios pero vacío en el corazón. Nayeli entendió de inmediato que aquel matrimonio sería una jaula dorada, una condena disfrazada de oportunidad. Pero ya no tenía fuerzas para resistir. Santiago la había traicionado, sus padres habían decidido por ella, y su espíritu estaba demasiado roto para luchar. Y así, con solo 20 años, Nayeli caminó hacia un altar sintiéndose como una condenada marchando hacia su propia ejecución. Nayeli caminó hacia el altar de aquella iglesia en Los Ángeles con un vestido blanco que pesaba como cadenas sobre sus hombros. Tenía 20 años y se sentía como una anciana sin esperanzas. La ceremonia fue fría, protocolar, llena de invitados que no conocía y que la observaban con curiosidad más que con cariño. Héctor pronunció sus votos con voz firme pero sin emoción, como quien firma un contrato de negocios. Ella repitió las palabras que el sacerdote indicaba, sintiendo que cada sílaba era una traición a lo que su corazón aún guardaba. Cuando el sacerdote declaró que eran marido y mujer, Nayeli cerró los ojos y vio el rostro de Santiago, aquella mirada sincera que la había enamorado en la plaza de Puebla. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, pero todos pensaron que era de felicidad. Esa noche, en la mansión de Héctor ubicada en una zona exclusiva de la ciudad, Nayeli se encerró en su nueva habitación y lloró hasta quedarse dormida abrazando la fotografía de Santiago que había escondido en el fondo de su maleta. Así comenzaron 30 años de soledad, disfrazada de matrimonio. Los primeros años fueron los más difíciles de soportar. Héctor era un hombre correcto en apariencia. Cumplía con sus responsabilidades como esposo en lo material, pero jamás hubo amor entre ellos. Él seguía enamorado del recuerdo de su primera esposa, y Nayeli vivía atrapada en el fantasma de Santiago. Compartían la misma casa, pero habitaban mundos separados. Él se levantaba temprano para ir a sus negocios de importación y exportación. Regresaba tarde, cenaban en silencio y cada uno se retiraba a su habitación. Los fines de semana eran peores porque el vacío se hacía más evidente. Nayeli intentó al principio cumplir con el papel de esposa perfecta. Preparaba comidas especiales, decoraba la casa, sonreía cuando había visitas. Pero por dentro se marchitaba día tras día. Los hijos de Héctor, Ricardo y Patricia, ambos mayores que ella, nunca la aceptaron. La veían como una intrusa, una oportunista que había atrapado a su padre. Ricardo, de 28 años, era frío y calculador. Patricia, de 26, apenas le dirigía la palabra. Las cenas familiares eran campos de batalla silenciosos, donde las miradas hablaban más que las palabras. Y Nayeli aprendió a sobrevivir en medio de aquel desierto emocional, sin otra compañía que sus recuerdos. Pasaron los años y la rutina se volvió una cárcel invisible, pero muy real. Nayeli intentó encontrar propósito en pequeñas cosas. Cuidaba el jardín de la mansión, leía libros en español para no olvidar sus raíces, escribía cartas a su madre que cada vez respondía menos. A los 25 años, intentó convencer a Héctor de tener un hijo propio, pensando que tal vez un bebé llenaría el vacío de su vida. Él se negó rotundamente. «Ya tengo 2 hijos, Nayeli».
A mi edad no quiero volver a empezar con pañales y noches sin dormir. Esas palabras cerraron la última puerta de esperanza que le quedaba. Nunca sería madre, nunca tendría una familia real, nunca experimentaría el amor verdadero que había conocido brevemente en Puebla. Las noches se volvieron su refugio y su tormento. Se arrodillaba junto a su cama y oraba con fervor, hablando con Dios como quien habla con el único amigo que le queda. Señor, ayúdame a entender por qué me trajiste a esta vida. Ayúdame a perdonar a Santiago por haberme olvidado tan fácil. Dame fuerzas para despertar mañana y seguir adelante. Sus oraciones eran su tabla de salvación en medio del naufragio, y en cada una de ellas el nombre de Santiago aparecía como un susurro doloroso que no podía borrar, porque aunque pasaran décadas, su primer amor seguía vivo en lo más profundo de su ser. Los años 30 de su vida llegaron y se fueron como sombras, sin sustancia. Nayeli cumplió 45 años atrapada en aquella existencia de apariencias. Héctor envejecía, su salud comenzaba a deteriorarse, pero seguía siendo el mismo hombre distante de siempre. Ella se refugió en la lectura de la Biblia, encontrando consuelo en los salmos que hablaban de esperanza y redención. Memorizaba versículos completos y los repetía como mantras cuando la tristeza amenazaba con ahogarla. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Las palabras le daban una paz extraña, como si Dios le susurrara que todo aquel sufrimiento tenía un propósito que aún no podía ver. Desarrolló la costumbre de caminar por el jardín al atardecer, cuando las sombras se alargaban y el mundo parecía más silencioso. Allí, entre las flores que ella misma cultivaba, se permitía recordar a Santiago sin culpa. Imaginaba cómo sería su vida, si se habría casado, si sería feliz, si alguna vez pensaba en ella. Dios mío, susurraba al viento, si él está vivo, cuídalo por mí. Aunque me haya olvidado, aunque ya no sienta nada, protégelo y dale la felicidad que yo no pude tener. No sabía que cada una de sus oraciones estaba siendo escuchada y guardada para el momento perfecto. Cuando Nayeli cumplió 50 años, la vida en la mansión se había convertido en una rutina mecánica y predecible. Héctor, ahora de 78 años, pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio o visitando doctores debido a problemas cardíacos. Ricardo y Patricia apenas visitaban, ocupados con sus propias vidas y familias. Nayeli era prácticamente invisible en aquella casa enorme, una empleada más que una esposa, pero había encontrado una pequeña misión que le daba sentido. Comenzó a visitar un asilo cercano 2 veces por semana, llevando comida casera y compañía a los ancianos abandonados. Allí descubrió que no era la única que vivía en soledad emocional. Escuchaba historias de vidas rotas, amores perdidos, familias que nunca llamaban, y al consolar a otros, encontraba consuelo para sí misma. Una anciana llamada Marta se convirtió en su confidente. Un día, mientras tejían juntas en silencio, Nayeli le confesó por primera vez en décadas: «Tuve un amor de verdad, Marta, hace mucho tiempo en México, pero me traicionó y lo perdí para siempre». La anciana la observó con sabiduría acumulada en 80 años de vida. «Hijita, a veces lo que parece traición es solo malentendido, y el amor verdadero nunca muere, solo espera su momento». Nayeli sonrió con tristeza, sin imaginar cuán proféticas eran aquellas palabras, y los años siguieron pasando, llevándola inexorablemente hacia el momento que cambiaría todo. La mañana en que Héctor murió, Nayeli sintió una mezcla confusa de alivio y culpa. Tenía 50 años y había pasado 3 décadas atada a un hombre que nunca la amó. Fue un infarto masivo mientras dormía, rápido e indoloro. Ella lo encontró inmóvil en su cama y llamó a emergencias con calma, sin lágrimas, sin desesperación. Los paramédicos confirmaron lo que ya sabía: Héctor había partido. Durante el funeral, Nayeli cumplió su papel de viuda dolida con dignidad, vistiendo de negro riguroso y recibiendo condolencias de personas que apenas conocía. Ricardo y Patricia lloraban amargamente, no tanto por el padre, sino por la pérdida del patriarca
que sostenía la estructura familiar. Nayeli observaba todo desde una distancia emocional, sintiendo que finalmente una etapa de su vida terminaba. Tal vez ahora pueda encontrar algo de paz, pensó mientras veía bajar el ataúd a la tierra. Tal vez Dios me permita vivir mis últimos años con tranquilidad. No imaginaba que la pesadilla apenas comenzaba. Después del entierro, cuando regresaron a la mansión, Ricardo pidió hablar con ella en el estudio. Su tono era frío, casi amenazante, y Nayeli sintió que algo terrible estaba por suceder. Ricardo cerró la puerta del estudio con un golpe seco que resonó como un presagio. Patricia estaba allí también, con los brazos cruzados y expresión dura. «Nayeli, necesitamos hablar sobre la herencia», comenzó Ricardo sin preámbulos. Ella lo miró confundida. «¿La herencia? Imagino que tu padre dejó todo en orden con su abogado». Ricardo soltó una risa seca y cruel. «Así es, y resulta que tú no tienes derecho a nada». Las palabras cayeron como una bofetada. «¿Cómo dices?». Nayeli se puso de pie, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Patricia intervino con voz venenosa. «Papá cambió su testamento hace 5 años. Todo queda para nosotros, sus hijos legítimos. Tú solo fuiste su compañía estos años, pero no tienes ningún derecho legal sobre el patrimonio familiar». Nayeli sintió que el aire le faltaba. «Pero yo fui su esposa durante 30 años. Cuidé de él. Estuve a su lado». Ricardo la interrumpió con desprecio. «Estuviste a su lado gastando su dinero y viviendo en su casa. Eso se acabó. Tienes una semana para empacar tus cosas y largarte». La crueldad de las palabras la paralizó. «¿Largarme? ¿A dónde voy a ir?». Patricia señaló hacia la puerta con frialdad. «Eso no es nuestro problema. Tal vez debiste pensar en eso antes de casarte con nuestro padre por interés». La acusación injusta fue el golpe final que quebró algo dentro de Nayeli. Los siguientes días fueron un torbellino de dolor y humillación. Nayeli consultó con un abogado que confirmó la terrible verdad. Héctor había modificado su testamento dejándola legalmente desprotegida. Como el matrimonio se había realizado bajo ciertas condiciones prenupciales que ella había firmado sin entender completamente, no tenía derecho a reclamar nada. «Lo siento, señora. Legalmente sus hijastros tienen razón. Usted no puede quedarse en la propiedad ni reclamar parte de los bienes». Nayeli salió de la oficina del abogado sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Durante 3 décadas había sacrificado su vida, su juventud, sus sueños, para terminar en la calle sin nada. Regresó a la mansión y comenzó a empacar sus pocas pertenencias personales. Ropa, algunos libros, fotografías, la imagen de la Virgen que su madre le había regalado cuando se casó. Todo cabía en 2 maletas. Cuando Ricardo llegó al 5.º día, exigiendo que se marchara inmediatamente, Nayeli lo enfrentó con una dignidad que sorprendió incluso a ella misma. «Me iré, Ricardo, pero quiero que sepas algo. Tu padre nunca fue feliz en este matrimonio, igual que yo. Ambos fuimos prisioneros de las decisiones de otros. Y ustedes, con toda su riqueza, son más pobres que yo porque no conocen el amor verdadero». Ricardo la miró con odio. «Lárgate ya». Y Nayeli tomó sus maletas y salió de aquella mansión sin mirar atrás, dejando 30 años de vida desperdiciada. La realidad de su situación la golpeó con fuerza brutal cuando se vio parada en la acera con 2 maletas y sin un lugar a donde ir. Tenía 50 años. No había trabajado nunca. No tenía ahorros propios, no tenía casa, no tenía familia cercana en Estados Unidos. Sus padres seguían vivos, pero la relación se había enfriado con los años. Tomó un autobús económico y pasó la noche en un albergue para mujeres sin hogar, rodeada de historias de tragedia que ahora incluían la suya. Esa noche, arrodillada junto a un catre duro, en un cuarto compartido con 5 mujeres más, Nayeli oró con más fervor que nunca. «Dios mío, no entiendo por qué permites esto. He tratado de ser buena, he soportado en silencio, he perdonado. ¿Por qué ahora me quitas todo? ¿Qué hice para merecer esta caída?». Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. Una de las mujeres, una señora mayor llamada Rosa, se acercó y le puso una mano en el hombro.
Hijita, cuando Dios permite que caigamos tan bajo, es porque quiere levantarnos más alto de lo que jamás imaginamos. Ten fe. Nayeli quería creer esas palabras, pero el dolor era demasiado intenso. Pasó semanas buscando trabajo sin éxito. Nadie quería contratar a una mujer de 50 años sin experiencia laboral. Y por primera vez en su vida, Nayeli experimentó lo que Santiago había vivido toda su juventud: la humillación de la pobreza. Después de 2 meses viviendo en albergues y comiendo en comedores de caridad, Nayeli tomó la decisión más difícil de su vida: llamar a sus padres. La conversación fue breve y dolorosa. «Mamá, necesito ayuda. Héctor murió y sus hijos me dejaron en la calle». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente, su madre respondió con voz cansada: «Puedes venir a casa, Nayeli, pero debes saber que las cosas han cambiado mucho». Nayeli no entendió completamente lo que eso significaba hasta que llegó a la casa de sus padres en un suburbio modesto de Los Ángeles. La mansión de su infancia había sido vendida hacía años. Ahora vivían en un apartamento pequeño y deteriorado. Su padre, de 82 años, estaba en silla de ruedas después de un derrame cerebral. Su madre, de 79, lucía agotada y enferma. «¿Qué pasó?», preguntó Nayeli con shock. Su madre suspiró pesadamente. «Nos estafaron hace 10 años. Un fraude por internet. Perdimos todo el dinero. Tuvimos que vender la casa, las propiedades. Apenas tenemos para vivir con la pensión de tu padre». Nayeli se dejó caer en una silla, abrumada por la ironía cruel del destino. La familia que la había forzado a casarse por dinero ahora vivía en pobreza, y todas las decisiones que habían tomado para proteger su futuro habían resultado en la destrucción de todos. Nayeli se mudó al pequeño apartamento de sus padres, cargando el peso de 3 décadas de vida desperdiciada. Los primeros días fueron extraños y dolorosos. La mujer que había conocido lujos y comodidades ahora dormía en un sofá desgastado y compartía un baño minúsculo con sus padres ancianos. Pero algo en ella había cambiado durante esos meses en la calle. La humillación la había despojado de su orgullo y en su lugar había encontrado una extraña fortaleza. Se dedicó a cuidar de sus padres con paciencia y amor, preparando comidas sencillas con los pocos recursos que tenían, ayudando a su padre con sus terapias, acompañando a su madre a las citas médicas. Durante las primeras semanas, ninguno de los tres habló sobre el pasado. Había una barrera invisible entre ellos, construida por años de silencio y reproches no dichos. Nayeli evitaba mencionar a Santiago o el matrimonio forzado. Sus padres evitaban hablar de las decisiones que habían tomado. Pero las paredes de aquel apartamento pequeño no podían contener los fantasmas para siempre. Una noche, mientras cenaban sopa de verduras en silencio, el padre de Nayeli comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas que rodaban por su rostro arrugado. Y Nayeli supo que algo estaba a punto de romperse. «Papá, ¿qué te pasa?», preguntó Nayeli con suavidad, acercándose a su padre. El anciano levantó su mano temblorosa y la tomó con fuerza inesperada. «Hija, necesito decirte algo antes de morir. No puedo irme de este mundo con este peso en mi conciencia». Su madre palideció y trató de interrumpir. «No, ahora no es el momento», pero el padre la silenció con la mirada. «Sí es el momento. Ya esperamos demasiado. Nayeli merece saber la verdad». La habitación se llenó de una tensión espesa como niebla. Nayeli sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza irregular. «¿Qué verdad, papá?». El anciano respiró profundo, reuniendo valor para las palabras que cambiarían todo. «Santiago nunca te traicionó. Nunca te olvidó. Nunca escribió esas cartas». El mundo de Nayeli se detuvo. Las palabras no tenían sentido, pero al mismo tiempo explicaban todo. «¿Qué estás diciendo?». Su voz salió apenas como un susurro. Su madre comenzó a sollozar, cubriéndose el rostro con las manos, y su padre, con voz quebrada por el remordimiento, comenzó a confesar el pecado que había guardado durante décadas. Y cada palabra era un cuchillo que atravesaba el corazón de Nayeli. «Contratamos a alguien para escribir esas cartas haciéndose pasar por Santiago», continuó su padre con voz temblorosa.
Falsificamos su letra, inventamos direcciones, creamos toda una mentira para que creyeras que él te había olvidado. No podíamos permitir que nuestra hija se casara con un albañil sin futuro. Pensamos que estábamos protegiendo tu bienestar. Nayeli se puso de pie sintiendo que las piernas apenas la sostenían. ¿Me están diciendo que todo fue mentira? ¿Que Santiago me buscó y ustedes lo alejaron? ¿Que me obligaron a casarme con Héctor basándose en una farsa? Su madre levantó el rostro lloroso. Pensábamos que era lo mejor para ti, hija. Queríamos que tuvieras seguridad, un buen nombre, una vida sin preocupaciones económicas. Nayeli sintió una rabia tan profunda que le quemaba las entrañas. Una vida sin preocupaciones. Pasé 30 años en un matrimonio sin amor, 30 años sintiéndome traicionada, odiando a un hombre que jamás me hizo daño. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Las lágrimas caían sin control por sus mejillas, lágrimas de furia, de dolor, de todo el tiempo perdido. Su padre extendió su mano suplicante. Perdónanos, hija. Hemos pagado por nuestros errores. Perdimos todo. Vivimos en esta miseria. Pero el mayor castigo es saber que destruimos tu felicidad. Y en ese momento, Nayeli comprendió que había sido víctima de la crueldad más grande. El amor falso disfrazado de protección. Los días siguientes fueron los más difíciles de la vida de Nayeli. No podía dormir, no podía comer, no podía pensar en otra cosa que no fuera la revelación devastadora. Décadas de su vida habían sido construidos sobre una mentira. Santiago nunca la había traicionado. Santiago la había buscado. Santiago había sufrido igual que ella. Y mientras ella vivía en aquella mansión dorada pero vacía, él había seguido adelante con su vida sin saber la verdad. ¿Dónde estará ahora?, se preguntaba en las noches de insomnio. ¿Se habrá casado? ¿Tendrá hijos? ¿Me recordará siquiera? La culpa de sus padres era tan real que su madre enfermó gravemente. La diabetes que había controlado durante años se descompensó y tuvo que ser hospitalizada. En su cama de hospital, delirando por la fiebre, repetía una y otra vez: «Perdóname, Santiago. Perdóname, Nayeli». El padre, paralizado en su silla de ruedas y consumido por el remordimiento, se apagaba día tras día. Nayeli los cuidaba mecánicamente, cumpliendo con su deber de hija, pero incapaz de sentir perdón todavía. Una tarde, el padre le entregó un sobre amarillento. «Las cartas verdaderas que Santiago te escribió, las interceptamos todas. Aquí están, léelas y sabrás cuánto te amó ese muchacho». Nayeli tomó el sobre con manos temblorosas, sabiendo que dentro estaba la verdad que le habían robado. Esa noche, sentada en el sofá desgastado bajo la luz tenue de una lámpara vieja, Nayeli abrió el sobre y comenzó a leer las cartas que Santiago había escrito décadas atrás. Había 16 cartas en total, escritas con letra temblorosa pero llena de amor sincero. «Mi querida Nayeli, no sé qué hice para que me hayas abandonado así. He buscado respuestas por todas partes, pero nadie me dice nada. Si te ofendí en algo, por favor dime para poder remediarlo. Te amo más que a mi propia vida». Otra carta decía: «Nayeli, ya pasaron 2 meses y sigo sin tener noticias tuyas. Mi madre me dice que te olvide, que tú perteneces a otro mundo, pero yo no puedo olvidarte. Trabajo día y noche pensando en ti, soñando con el día en que podamos estar juntos. Por favor, aunque sea una palabra, déjame saber que estás bien». Las lágrimas de Nayeli caían sobre el papel amarillento, manchando las palabras escritas décadas atrás. Carta tras carta revelaba el sufrimiento de un joven que había sido destruido por el silencio y el rechazo. La última carta, escrita 6 meses después de la separación, decía: «Nayeli, esta es mi última carta. He entendido que ya no quieres saber de mí. Respeto tu decisión aunque me destroce el alma. Siempre te amaré. Siempre serás la única mujer que tocó mi corazón de verdad. Que Dios te bendiga y te dé la felicidad que yo no pude darte. Tuyo por siempre, Santiago». Y Nayeli lloró como nunca había llorado, abrazando aquellas cartas que muchos años tarde. Los meses siguientes fueron de duelo profundo. La madre de Nayeli murió 3 semanas después de la confesión,
consumida por la diabetes y el peso de la culpa. El padre la siguió 2 meses más tarde, apagándose como una vela que ya no tiene cera. Nayeli los acompañó hasta el final, cumpliendo con su deber de hija, pero sin poder perdonarlos completamente. En el funeral de su padre, parada frente a 2 tumbas recientes, reflexionó sobre el precio terrible del orgullo y el clasismo. Sus padres habían destruido su vida tratando de controlarla, y al final habían perdido todo: dinero, estatus, salud y la relación con su única hija. «Que Dios los perdone», susurró al viento, «porque yo todavía estoy aprendiendo a hacerlo». Después de los funerales, Nayeli se encontró completamente sola a los 50 años. El apartamento donde habían vivido era rentado, y sin los ingresos de la pensión de su padre, no podía mantenerlo. No tenía trabajo, no tenía ahorros, no tenía familia. Por primera vez en su vida, estaba verdaderamente libre, pero también verdaderamente desamparada. Una noche, arrodillada en aquel apartamento vacío, que pronto tendría que dejar, Nayeli oró con una sinceridad desesperada. «Señor, ya no tengo nada, ni familia, ni hogar, ni propósito. Muéstrame qué quieres que haga con lo que me queda de vida». Y en el silencio de aquella noche, una idea clara como agua cristalina llegó a su mente: regresar a México. La decisión de volver a Puebla no fue fácil, pero se sintió correcta. Nayeli vendió las pocas pertenencias de valor que quedaban de sus padres, juntó el dinero suficiente para un boleto de autobús y empacó una sola maleta. No tenía plan específico, solo la certeza de que su vida en Estados Unidos había terminado y que necesitaba cerrar el círculo donde todo había comenzado. El viaje en autobús duró 2 días completos. Durante esas largas horas, mirando por la ventana el paisaje cambiante, Nayeli reflexionó sobre su vida. 50 años de existencia y no tenía nada que mostrar, ni hijos, ni hogar, ni amor verdadero, ni siquiera buenos recuerdos que atesorar. Todo había sido una sucesión de pérdidas y engaños. Pero algo extraño estaba sucediendo en su interior. En lugar de amargura, comenzaba a sentir una paz extraña, como si al perderlo todo hubiera ganado algo más valioso: la libertad de empezar de nuevo sin expectativas ni ataduras. Cuando el autobús cruzó la frontera y entró a México, Nayeli sintió que algo en su pecho se aflojaba. El idioma español llenaba sus oídos como una canción olvidada. Los colores le parecían más vivos, los olores más intensos. «Estoy en casa», pensó con sorpresa, y por primera vez en décadas, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Llegó a Puebla un martes por la tarde. La ciudad había cambiado enormemente en 30 años, pero la plaza principal seguía siendo la misma en esencia. Nayeli caminó por las calles con su maleta, sintiendo el peso de los recuerdos en cada esquina. Allí estaba la fuente donde había conocido a Santiago. Allí el kiosco donde se habían sentado a soñar juntos. Allí la iglesia donde había mentido a sus padres, diciendo que iba a misa mientras corría a encontrarse con él. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de reencuentro con algo que había perdido: su verdadero yo. Caminó sin rumbo hasta que el cansancio la venció y se sentó en una banca de la plaza. Una señora mayor que vendía tamales se acercó con preocupación. «¿Estás bien, hija? ¿Te ves perdida?» Nayeli levantó la mirada y sonrió con cansancio. «Sí, señora, solo que no tengo dónde quedarme». La mujer la observó con compasión. «Hay un asilo aquí cerca, Casa de la Misericordia se llama. Aceptan a personas que no tienen familia. Es un lugar digno, con gente buena. Tal vez puedas ir a preguntar». Nayeli agradeció la información y caminó hacia la dirección que la señora le indicó. Y sin saberlo, estaba caminando hacia el lugar donde su destino finalmente se cumpliría. Casa de la Misericordia era un edificio antiguo pero bien cuidado, con paredes color terracota y un jardín amplio lleno de árboles y flores. Nayeli tocó la puerta de madera pesada y fue recibida por la hermana Guadalupe, una mujer de 60 años con rostro amable y mirada sabia. «Buenas tardes, hija. ¿En qué puedo ayudarte?» Nayeli explicó su situación con honestidad.
Acababa de regresar a México después de décadas en Estados Unidos. Había perdido a sus padres recientemente. No tenía familia ni recursos y buscaba un lugar donde poder vivir sus últimos años con dignidad. La hermana Guadalupe la escuchó con atención y sin juicio. Aquí aceptamos a personas en tu situación, Nayeli. No es un lugar lujoso, pero es limpio, seguro y lleno de paz. Tenemos una capilla, un jardín, comidas 3 veces al día y compañía de otras personas que también están solas. ¿Te gustaría quedarte? Nayeli sintió que una puerta se abría cuando todas las demás se habían cerrado. Sí, por favor, me gustaría mucho. Esa misma tarde se instaló en una habitación pequeña pero luminosa, con una cama individual, un ropero sencillo y una ventana que daba al jardín. Por primera vez en años, Nayeli durmió profundamente sin pesadillas. Y comenzó una nueva etapa de su vida, que la prepararía para el milagro que vendría. Los primeros meses en el asilo fueron de sanación silenciosa. Nayeli estableció una rutina simple que le daba estructura y propósito. Se levantaba temprano, asistía a la misa matutina en la pequeña capilla del asilo, desayunaba con los otros residentes y luego pasaba las mañanas ayudando en el jardín. Por las tardes leía en su habitación o conversaba con otros ancianos, escuchando sus historias y compartiendo fragmentos de la suya. Había encontrado una familia improvisada en aquel lugar. Don Esteban, un antiguo carpintero de 80 años, le enseñó a tallar figuras en madera. Doña Carmela, una exmaestra de 75 años, compartía con ella su amor por la poesía, y la hermana Guadalupe se convirtió en su confidente y guía espiritual. Poco a poco, Nayeli fue soltando el resentimiento hacia sus padres, entendiendo que ellos también habían sido prisioneros de su propia ignorancia y miedo. Pero había algo que no podía soltar: el recuerdo de Santiago. Cada día, sin falta, se sentaba bajo un árbol de jacaranda en el jardín y oraba por él. Señor, si Santiago aún vive, cuida de él, protégelo, bendícelo, hazlo feliz, y si es tu voluntad, permíteme saber que está bien antes de que yo parta de este mundo. No pedía un reencuentro, solo la paz de saber que él había tenido una buena vida, y sin que ella lo supiera, sus oraciones estaban siendo respondidas de una manera que ni siquiera podía imaginar. Habían pasado 13 años desde que Nayeli llegó al asilo. Ahora tenía 63 años, el cabello completamente plateado que llevaba recogido en un moño sencillo y el rostro marcado por el tiempo, pero suavizado por la paz interior que había encontrado. Esa mañana de octubre despertó con una sensación extraña, como si algo importante estuviera por suceder. No sabía qué era, pero había una anticipación en el aire que no podía explicar. Después de la misa matutina, salió al jardín como cada día, llevando su pequeña Biblia bajo el brazo. El sol brillaba con fuerza, pero el aire tenía esa frescura característica del otoño poblano. Se dirigió a su lugar favorito, un banco de madera bajo el árbol de jacaranda, cerca de un viejo columpio oxidado que algún benefactor había instalado años atrás para los residentes. Se sentó, cerró los ojos y comenzó a orar como siempre lo hacía. Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Gracias por la salud, por el techo que me cobija, por los amigos que me rodean. Y Señor, como todos los días, te pido que cuides de Santiago donde quiera que esté. Después de orar, comenzó a tararear una melodía antigua, una canción que su abuela le había enseñado en la infancia y que solía cantar con Santiago en sus encuentros secretos. Su voz suave flotaba en el aire matutino. No sabía que esa melodía estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Santiago se preparaba para una visita que había programado semanas atrás. A sus 64 años, era un hombre exitoso que había construido un imperio en la industria de la construcción. Después de perder a Nayeli, había canalizado todo su dolor en el trabajo. Trabajó como albañil durante años, luego como maestro de obra, después como contratista, hasta que finalmente fundó su propia empresa de construcción. Las décadas habían sido generosas con él en lo económico, pero crueles en lo emocional. Se había casado una vez a los 35 años con una mujer buena llamada Elena,
Pero el matrimonio había terminado después de 8 años, cuando ella se dio cuenta de que Santiago nunca podría amarla como amaba al recuerdo de Nayeli. No tuvieron hijos. Elena se fue con dolor pero sin rencor. Tu corazón nunca me perteneció, Santiago. Siempre estuvo con esa mujer de tu pasado. Después del divorcio, Santiago se dedicó completamente a los negocios y a la filantropía, donando generosamente a causas sociales, pero viviendo en una soledad emocional profunda. Ese día, visitaría Casa de la Misericordia para evaluar una donación que su fundación planeaba hacer para renovar las instalaciones. Se vistió con un traje gris sencillo, pero elegante, tomó su portafolio y salió de su casa sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar. El destino había esperado 45 años para tejer el reencuentro perfecto. Santiago llegó al asilo a las 10 de la mañana y fue recibido por la hermana Guadalupe, quien lo guió por las instalaciones, explicándole las necesidades del lugar. Caminaron por los pasillos, visitaron los dormitorios, la cocina, la sala común. Santiago tomaba notas mentalmente, calculando costos de renovación y mejoras necesarias. Y ahora, permítame mostrarle nuestro jardín, señor Santiago. Es el lugar favorito de nuestros residentes. Salieron al exterior y el sol lo recibió con calidez. El jardín era amplio y bien cuidado, con árboles frondosos y senderos de piedra. Santiago caminaba junto a la hermana cuando de pronto escuchó algo que lo paralizó en seco. Una voz de mujer, suave y distante, cantaba una melodía que él no había escuchado en 45 años. Su corazón comenzó a latir con fuerza irregular. «¿Qué es esa canción?», preguntó con voz temblorosa. La hermana Guadalupe sonrió. «Ah, es Nayeli. Siempre canta esa canción cuando está en su lugar bajo el árbol. Dice que le trae paz». El nombre cayó sobre Santiago como un rayo. No podía ser. Había millones de mujeres llamadas Nayeli. Era imposible. Pero sus pies comenzaron a moverse por voluntad propia, siguiendo el sonido de aquella voz que había vivido en sus sueños durante décadas, y cada paso lo acercaba al momento que había esperado toda su vida sin saberlo. Caminó por el sendero de piedra siguiendo la melodía, como un hombre en trance. La hermana Guadalupe lo seguía sin entender qué estaba pasando. Santiago dobló una esquina entre los árboles y entonces la vio. Una mujer de cabello plateado, sentada en un banco bajo el árbol de jacaranda, balanceándose ligeramente mientras cantaba. No podía ver su rostro claramente desde donde estaba, solo su perfil, pero algo en la forma en que sostenía su cabeza, en el movimiento de sus manos, en la curva de sus hombros, le resultaba devastadoramente familiar. Se acercó despacio, sintiendo que las piernas le temblaban. Estaba a 5 metros, luego a 3, luego a 1. «¿Nayeli?», susurró con voz quebrada. La mujer dejó de cantar abruptamente y volteó hacia él. Sus miradas se encontraron y el tiempo simplemente se detuvo. Los ojos cafés de ella se abrieron enormes, llenos de incredulidad. Los ojos oscuros de él se llenaron de lágrimas instantáneas. Era ella. Después de 45 años, era ella. Nayeli se puso de pie temblando de pies a cabeza. «Santiago», murmuró como si estuviera viendo un fantasma. Él la sintió incapaz de hablar, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Se quedaron mirándose por lo que pareció una eternidad. Dos ancianos que habían sido jóvenes enamorados en otra vida. Y en ese instante, todos los años de dolor, soledad y preguntas sin respuesta se desvanecieron como niebla bajo el sol. Nayeli dio un paso hacia él, luego otro, con movimientos inciertos como si temiera que desapareciera si se movía demasiado rápido. Santiago extendió sus brazos y ella se dejó caer en su abrazo. Lloraron como niños perdidos que finalmente encuentran el camino a casa. No había palabras suficientes para expresar lo que sentían. 45 años de ausencia, de malentendidos, de vidas separadas se condensaban en ese abrazo que parecía no tener fin. «Eres tú», repetía Santiago una y otra vez, acariciando su cabello plateado. «Eres realmente tú». Nayeli sollozaba contra su pecho. «Pensé que nunca volvería a verte. Pensé que me habías olvidado».
Él la separó ligeramente para mirarla a los ojos. Olvidarte. No pasó un solo día en que no pensara en ti, ni uno solo. Los residentes del asilo que estaban en el jardín se habían detenido a observar la escena. Algunos lloraban conmovidos sin conocer la historia. La hermana Guadalupe, que había presenciado todo, sonreía con lágrimas en los ojos, entendiendo que acababa de ser testigo de un milagro. Santiago y Nayeli se sentaron en el banco bajo el árbol, tomados de las manos, mirándose como si estuvieran memorizando cada arruga, cada cana, cada marca del tiempo en el rostro del otro. «Tenemos mucho de qué hablar», dijo él con voz suave. Ella asintió. «Toda una vida que contar». Y bajo la sombra del árbol de jacaranda comenzaron a desenredar la madeja de 45 años de separación. Durante las siguientes horas, sentados en aquel banco del jardín, Santiago y Nayeli se contaron sus vidas con una honestidad desgarradora. Nayeli habló primero, con voz temblorosa pero firme. Le contó sobre las cartas falsas, sobre cómo sus padres la habían engañado haciéndole creer que él la había traicionado. Le habló del matrimonio forzado con Héctor, de los 30 años de soledad en aquella mansión dorada, de la crueldad de los hijastros que la dejaron en la calle. Relató la confesión de sus padres antes de morir, el descubrimiento de las cartas verdaderas que él había escrito y que nunca le llegaron. Santiago escuchaba con el rostro transformado por una mezcla de furia, dolor y compasión. Cuando ella terminó su relato, él tomó sus manos con fuerza. «Nayeli, nunca te traicioné. Te busqué por todos lados. Fui a tu casa una y otra vez hasta que me corrieron. Le pregunté a todos los que conocía. Escribí cartas que nunca recibiste. Y cuando tu prima me dijo que te habías ido y que ya no querías saber de mí, algo se rompió dentro de mí». Las lágrimas corrían por ambos rostros. «Yo tampoco te traicioné, Santiago», respondió ella con voz quebrada. «Cada día de estos 45 años pensé en ti. Incluso cuando creí que me habías olvidado, seguí amándote». Y en ese momento entendieron que habían sido víctimas de la misma crueldad. Dos inocentes destruidos por el orgullo y el clasismo de otros. Santiago tomó aliento y comenzó a contar su propia historia. Le habló de cómo, después de perderla, se había sumergido en el trabajo como única forma de sobrevivir al dolor. Trabajó día y noche, aceptando los proyectos más difíciles, construyendo su empresa desde cero con pura determinación y sudor. Le contó sobre su matrimonio fallido con Elena, una buena mujer que había tratado de amarlo, pero que nunca pudo competir con el fantasma de Nayeli. «Le dije la verdad desde el principio», confesó Santiago. «Le dije que había amado a alguien antes y que ese amor me había marcado para siempre». Ella aceptó, pensando que con el tiempo yo superaría el pasado. Pero no pude. Cada vez que la miraba buscaba tus ojos. Cada vez que ella hablaba, extrañaba tu voz. Nayeli lloró por esa mujer que había amado a Santiago sin ser correspondida, entendiendo perfectamente ese dolor. Después del divorcio me dediqué completamente a los negocios. Construí edificios, centros comerciales, fraccionamientos. El dinero llegó, el éxito llegó, pero la felicidad nunca lo hizo. Viví en una casa enorme completamente solo, rodeado de lujos pero vacío por dentro. Hizo una pausa y la miró con intensidad. Y cada noche antes de dormir, miraba tu fotografía y me preguntaba dónde estarías, si serías feliz, si alguna vez pensabas en mí. Nayeli sacó de su bolsillo una fotografía vieja y desgastada. Era la misma imagen que había guardado durante décadas, y ambos comprendieron que nunca habían estado realmente separados, porque sus corazones siempre habían permanecido unidos. «Santiago», dijo Nayeli con voz suave, «durante todos estos años oré por ti todos los días. Incluso cuando creí que me habías olvidado, le pedía a Dios que te cuidara, que te diera salud y felicidad. Y cuando mis padres confesaron la verdad antes de morir, comencé a orar con más fervor. Le pedí a Dios que si aún estabas vivo que te protegiera. Nunca pedí un reencuentro porque me parecía imposible después de tanto tiempo». Santiago sonrió a través de las lágrimas. «Y yo,
Aunque estaba enojado con el mundo, aunque había perdido la fe en muchas cosas, siempre tuve una extraña sensación de que algún día volvería a verte. No sabía cómo ni cuándo, pero mi corazón se negaba a aceptar que nuestra historia había terminado así. Se quedaron en silencio por un momento, absorbiendo el milagro de estar juntos nuevamente. El sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranjas y rosas. La hermana Guadalupe se acercó discretamente. «Perdonen la interrupción, pero va a ser hora de la cena. Señor Santiago le gustaría quedarse». Santiago miró a Nayeli y ella asintió con una sonrisa tímida. «Sí, me gustaría mucho». Durante la cena, sentados en el comedor del asilo, rodeados de otros residentes curiosos, Santiago y Nayeli continuaron conversando, llenando los vacíos de 45 años. Y cada palabra, cada risa compartida, cada lágrima derramada era un ladrillo más en el puente que reconstruía lo que nunca debió romperse. Después de la cena, regresaron al jardín donde ahora brillaban luces tenues a lo largo de los senderos. La noche era fresca y el cielo estaba lleno de estrellas. Santiago tomó las manos de Nayeli y la miró con la misma intensidad de cuando eran jóvenes. «Nayeli, necesito que sepas algo. Durante todos estos años, aunque construí una empresa exitosa, aunque logré todo lo que me propuse en lo profesional, siempre sentí que vivía una vida incompleta. Había un vacío enorme que nada ni nadie podía llenar. Ahora entiendo que ese vacío tenía tu forma exacta». Ella apretó sus manos con ternura. «Yo viví 30 años en un matrimonio sin amor, otros 13 años en soledad y pérdida. Pero a pesar de todo el dolor, a pesar de todas las decepciones, nunca dejé de agradecer a Dios por haberte conocido, porque esos pocos meses que pasamos juntos cuando éramos jóvenes fueron los más reales y hermosos de mi vida». Santiago se acercó más a ella. «¿Sabes qué es lo más increíble? Que después de 45 años, después de todo lo que vivimos, cuando te vi hoy bajo ese árbol, sentí exactamente lo mismo que sentí la primera vez que te vi en la plaza. Mi corazón se detuvo de la misma manera, y en ese momento supe que nunca había dejado de amarte». Nayeli sintió que las lágrimas volvían a caer. «Yo también, Santiago. Yo también supe que nada había cambiado en mi corazón». Y bajo el cielo estrellado de Puebla, dos almas que habían sido separadas por la crueldad humana se reunían finalmente por la gracia divina. Santiago se puso de pie y ayudó a Nayeli a levantarse. Caminaron lentamente hacia el viejo columpio oxidado que estaba a unos metros. «¿Recuerdas cuando soñábamos con tener una casa con jardín y un columpio para nuestros hijos?», preguntó él con nostalgia. Ella sonrió con tristeza. «Sí, soñábamos con tantas cosas que nunca sucedieron». Él la hizo sentar en el columpio y se paró detrás de ella, comenzando a empujarla suavemente como lo hacía décadas atrás. «Tal vez no tuvimos los hijos que soñamos. Tal vez no vivimos la vida que planeamos. Pero estamos aquí, Nayeli. Contra todas las probabilidades, contra el tiempo y la distancia, estamos aquí. ¿No te parece que eso significa algo?». Ella se balanceaba suavemente, mirando las estrellas. «Significa que Dios nunca nos abandonó, Santiago. Aunque nosotros dudáramos, aunque el mundo conspirara en nuestra contra, Él siempre tuvo un plan. Nos conservó con salud, nos mantuvo vivos y nos trajo de vuelta al mismo lugar donde todo comenzó». Santiago detuvo el columpio y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. «Nayeli, perdimos 45 años, pero no quiero perder ni un día más. No sé cuánto tiempo nos queda en este mundo, pero quiero pasar cada segundo que me reste a tu lado». Ella lo miró con ojos brillantes de emoción. «Yo también quiero eso, Santiago. Más que nada en el mundo». Él sonrió a través de las lágrimas. «Entonces dame la oportunidad de amarte como debía hacerlo desde el principio, sin interrupciones, sin mentiras, sin obstáculos». Los días siguientes fueron de pura magia redescubierta. Santiago visitaba a Nayeli cada día en el asilo, llegando temprano en la mañana y quedándose hasta el anochecer.
Caminaban por el jardín tomados de la mano. Conversaban durante horas recuperando el tiempo perdido. Compartían comidas sencillas en el comedor del asilo, rodeados de residentes que los observaban con ternura. La hermana Guadalupe sonreía cada vez que los veía juntos, reconociendo la obra de Dios en aquel reencuentro imposible. Santiago comenzó a hacer los trámites para las renovaciones del asilo, pero ahora con un interés personal que iba más allá de la simple filantropía. Quería que el lugar donde Nayeli vivía fuera perfecto, digno, hermoso. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Nayeli notó que Santiago estaba más callado de lo usual. «¿Qué te pasa?», preguntó con suavidad. Él se detuvo y la miró con intensidad. «Estoy pensando en nosotros, en el tiempo que perdimos y en el tiempo que nos queda». Ella apretó su mano con ternura. «Cada día juntos es un regalo que no merecíamos, pero que Dios nos dio». Santiago había pasado noches enteras pensando en cómo hacer las cosas correctamente esta vez. No quería apresurarse, pero tampoco quería desperdiciar ni un solo día más de los que les quedaban. Una mañana se levantó temprano con el corazón decidido. Condujo hasta el centro de Puebla y entró a una joyería antigua que había estado allí desde que él era joven. «Busco un anillo de compromiso», le dijo al joyero. «Algo sencillo pero significativo. Es para la mujer que he amado durante 45 años». El joyero, un hombre mayor de rostro amable, sonrió conmovido. «Esa es una historia hermosa, señor. Creo que tengo algo perfecto». Le mostró un anillo de oro blanco con un diamante solitario pequeño, pero de calidad excepcional. «Este anillo lo hizo mi abuelo hace 60 años. Ha estado esperando a la pareja correcta». Santiago lo tomó entre sus dedos y supo inmediatamente que era el indicado. Sencillo, elegante, eterno. Como el amor que sentía por Nayeli. Y con el anillo en el bolsillo, condujo hacia el asilo con el corazón latiendo como el de un muchacho de 19 años. Llegó al asilo cerca del mediodía y encontró a Nayeli en su lugar favorito, bajo el árbol de jacaranda. Ella leía su Biblia con expresión serena, y cuando lo vio llegar, sonrió con esa calidez que él adoraba. «Llegas temprano hoy», comentó ella cerrando el libro. Santiago se sentó a su lado, nervioso, de una manera que lo sorprendió. Había negociado millones, había tomado decisiones empresariales cruciales sin temblar, pero en este momento sentía las manos sudorosas y el corazón desbocado. «Nayeli, quiero mostrarte algo». La tomó de la mano y la guió hacia el viejo columpio. Se sentaron juntos en el asiento de madera, balanceándose suavemente. El sol de octubre caía dorado sobre ellos. Las hojas del árbol de jacaranda creaban sombras danzantes en el suelo. «Este lugar se ha vuelto especial para mí», dijo Santiago. «Aquí fue donde te encontré de nuevo. Aquí fue donde entendí que Dios nos había guardado el uno para el otro todo este tiempo». Nayeli lo miraba con ojos brillantes, sintiendo que algo importante estaba por suceder. Y Santiago respiró profundo, preparándose para el momento más importante de su vida. «Nayeli», comenzó con voz temblorosa pero llena de convicción, «cuando te perdí hace 45 años, sentí que perdía la única oportunidad de ser verdaderamente feliz. Viví décadas persiguiendo el éxito, construyendo imperios, acumulando riquezas, pero nada de eso llenó el vacío que dejaste en mi corazón. Ahora entiendo que Dios me dio todo ese éxito por una razón, para poder cuidar de ti cuando finalmente nos reencontráramos». Sacó el pequeño estuche de terciopelo de su bolsillo y lo abrió revelando el anillo que brillaba bajo el sol. Nayeli se llevó las manos al pecho, los ojos llenándose de lágrimas. «No somos jóvenes como cuando nos conocimos. Nuestros cuerpos están cansados y marcados por el tiempo, pero mi amor por ti es exactamente el mismo que sentí aquella tarde en la plaza de Puebla. Te he amado cada día de estos 45 años, sin importar la distancia o las circunstancias». Se arrodilló frente a ella con cierta dificultad por la edad, pero con una determinación inquebrantable. «Nayeli, ¿me harías el honor de casarte conmigo y permitirme pasar el resto de mis días amándote como siempre debí hacerlo?» Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Nayeli,
mientras miraba a aquel hombre que había sido el amor de su vida desde que tenía 18 años. Pensó en todo el camino recorrido, en las décadas de dolor y soledad, en las noches orando por él, sin esperanza de volver a verlo, en el milagro inexplicable que los había reunido contra todas las probabilidades. «Santiago», dijo con voz quebrada por la emoción, «yo también te he amado cada día de estos 45 años, incluso cuando creí que me habías traicionado, incluso cuando estaba casada con otro hombre, incluso en los momentos más oscuros de mi vida. Una parte de mi corazón siempre te perteneció. Ahora entiendo que Dios nos separó porque no era nuestro tiempo, pero ahora sí lo es». Extendió su mano temblorosa hacia él. «Sí, Santiago, 1000 veces sí. Quiero ser tu esposa. Quiero pasar cada día que me quede en este mundo a tu lado». Él deslizó el anillo en su dedo, con manos temblorosas mientras ambos lloraban de felicidad. Se abrazaron en aquel columpio, dos ancianos que habían esperado toda una vida para este momento. Y alrededor de ellos, los residentes del asilo que habían presenciado la escena aplaudían y lloraban conmovidos por el amor que vencía al tiempo. La boda se celebró 2 meses después en la pequeña capilla del asilo. Fue una ceremonia íntima y hermosa, llena de significado y emoción. Nayeli llevaba un vestido sencillo color marfil que Santiago había mandado hacer especialmente para ella. Él vestía un traje gris elegante pero discreto. No había cientos de invitados como en las bodas de sus juventudes frustradas. Solo los residentes del asilo, la hermana Guadalupe, algunos empleados de la empresa de Santiago y un puñado de amigos cercanos. Pero el amor que llenaba esa pequeña capilla era más grande que el de cualquier catedral del mundo. Cuando el sacerdote les preguntó si aceptaban amarse en la salud y en la enfermedad, ambos respondieron con voces firmes, llenas de certeza. «Sí, acepto». No eran promesas vacías o protocolarias, eran votos que habían esperado 45 años para pronunciar. Cuando fueron declarados marido y mujer, se besaron con la ternura de quienes saben que cada momento juntos es un regalo precioso. Los presentes aplaudían con lágrimas en los ojos, y Santiago y Nayeli caminaron por el pasillo de la capilla tomados de la mano, comenzando finalmente la vida que siempre debieron tener. Santiago había comprado una casa hermosa en las afueras de Puebla, con un jardín amplio lleno de jacarandas y un columpio nuevo instalado bajo el árbol más grande. No quiso llevar a Nayeli a su mansión anterior porque ese lugar estaba lleno de recuerdos de soledad. Esta nueva casa sería su hogar verdadero, construido sobre el amor que habían preservado durante décadas. Los primeros días de casados fueron de descubrimiento y adaptación. Aprendieron las rutinas del otro, las manías de la edad, las medicinas que cada uno tomaba. Pero también redescubrieron la alegría de despertar juntos, de compartir el desayuno conversando sobre planes simples, de caminar por el jardín tomados de la mano al atardecer. Santiago le mostró su empresa, los edificios que había construido, los proyectos en los que trabajaba. Nayeli se maravillaba al ver todo lo que él había logrado con su esfuerzo. «Estoy tan orgullosa de ti», le decía con ojos brillantes. «Demostraste que el valor de una persona no está en su apellido o en su cuna, sino en su carácter y su determinación». Y él sonreía, entendiendo que ese orgullo era el que siempre había necesitado escuchar. La Navidad llegó como una bendición especial en sus vidas. Santiago había planeado una cena especial en el restaurante más elegante de Puebla, un lugar con vista panorámica de la ciudad iluminada. Nayeli se arregló con un vestido verde elegante que él le había regalado, luciendo hermosa a sus 63 años. Santiago la miraba con admiración mientras bajaba las escaleras de su casa. «Eres la mujer más bella que he visto en mi vida», le dijo con sinceridad. Llegaron al restaurante cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores imposibles. Los sentaron en una mesa junto a la ventana, con vista a toda la ciudad. Las luces navideñas parpadeaban como estrellas terrestres, y en la distancia se veían las torres de las iglesias coloniales que habían sido testigos silenciosos de su historia.
Ordenaron una cena especial y brindaron con vino tinto mientras recordaban el año extraordinario que habían vivido. Hace un año yo estaba sola en el asilo, rezando por ti sin esperanza de volver a verte, reflexionó Nayeli. Y ahora estoy aquí, casada contigo, viviendo un sueño que creí imposible. Santiago tomó su mano sobre la mesa y la miró con profundidad. Nayeli, hay algo que he estado pensando mucho estos días, dijo Santiago con voz suave. He reflexionado sobre todo lo que vivimos, sobre el sufrimiento que ambos experimentamos, sobre los años perdidos. Y me he preguntado constantemente, ¿por qué Dios permitió que pasáramos por tanto dolor? Nayeli lo miraba con atención, reconociendo que ella misma se había hecho esa pregunta miles de veces. Al principio estaba enojado, continuó él. Sentía que Dios había sido injusto con nosotros, que nos había castigado sin razón, pero ahora, sentado aquí contigo, viendo todo el camino recorrido, entiendo algo hermoso. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Si nos hubiéramos casado cuando eran jóvenes, yo habría sido un hombre pobre sin recursos para darte una vida digna. Tal vez el amor hubiera sido hermoso, pero las dificultades económicas nos hubieran desgastado. Tal vez hubiéramos terminado llenos de resentimiento y frustración. Nayeli asintió despacio, comenzando a comprender hacia dónde iba su razonamiento. Pero Dios tenía un plan diferente para nosotros. La pobreza fue la razón por la que tus padres nos separaron, continuó Santiago con los ojos brillantes. Pero esa misma separación me obligó a crecer, a luchar, a construir algo grande. Tuve que pasar por el dolor, por la soledad, por años de trabajo incansable. Y todo ese sufrimiento me llevó a construir un imperio que ahora nos permite vivir sin preocupaciones. Tomó ambas manos de Nayeli entre las suyas. Y tú tuviste que pasar por tu propio calvario. El matrimonio sin amor, la traición de los hijastros, la pérdida de tus padres. Pero todo ese dolor te llevó de regreso a México, al asilo donde yo iba a encontrarte. ¿No ves? Dios usó nuestra pobreza para separarnos, pero usó mi riqueza para reunirnos. Nayeli sintió que las lágrimas caían por sus mejillas al comprender la profundidad de esas palabras. Santiago continuó con voz emocionada. Y lo más hermoso es que Dios nos conservó con salud todo este tiempo. Nos mantuvo vivos durante 45 años para que pudiéramos tener este momento. Porque el amor verdadero es paciente, es bondoso, no guarda rencor,